CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro nuevo episodio de nuestro programa Insurrectas Forenses. Este programa que realizamos con la colaboración de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Soy Vanessa Gómez, la criminóloga de la colectiva, y te estaré acompañando durante el transcurso de todo el programa del día de hoy. Hoy, en nuestra cápsula informativa, Ana Luisa Ávila, la criminalista de la colectiva, nos va a estar hablando acerca de qué es la criminalística, cómo se implementa la perspectiva de género en las investigaciones de los delitos contra las mujeres, así de cada uno de los principios que integran a la criminalística. Además, nos hablará de la importancia de la criminalística para poder llegar a la verdad histórica de los hechos y cómo el trabajo de las profesionistas en criminalística abona a la debida diligencia en la investigación de los delitos por parte de las ciencias forenses. Además, en la entrevista del día de hoy, Ana Luisa va a charlar con Angélica Rosales, quien es criminalista con experiencia en dactiloscopía y evaluación, así como otras ramas. Angélica nos comparte también qué es la criminalística, su objeto de estudio y su experiencia profesional desde los derechos humanos y la perspectiva de género. Angélica, además, hablará de las problemáticas que se ha encontrado en su campo laboral, como lo es el que no se quiere implementar el contexto y la perspectiva de género en algunas fiscalías del país, lo cual no permite que las investigaciones sobre feminicidios se hagan con debida diligencia. Por último, Angélica nos comparte algunas recomendaciones para poder modificar la criminalística actualmente. En nuestra ya conocida mesa de diálogo, continuaremos reflexionando acerca de la criminalística en México. La fundadora de la Wiccan Forense, Ana Luisa, nos comparte sobre la crisis que se vive desde su perspectiva como criminalista, la falta de insumos para que los profesionistas puedan realizar su trabajo y cómo esto no permite que se realicen investigaciones para esclarecer los delitos. Quédense con nosotras, somos Insurrectas Forenses. Vamos a un corte, pero antes les recordamos que este programa es un esfuerzo entre la colectiva La Wiccan Forense y Radio Violeta. Nuestras redes sociales son en Facebook e Instagram La Wiccan Forense Oficial. Recuerda que para nosotras tu opinión es importante. Es por ello que te pedimos que si tienes algún comentario, opinión, nos escribas al correo lawiccanforense@gmail.com. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Gracias por seguir con nosotras en este nuevo episodio de Insurrectas Forenses, en donde estamos hablando acerca de la criminalística. Antes de ir con Ana Luisa a la cápsula informativa, les comparto las redes sociales de la estación. En Facebook e Instagram
Nos encontrarás como Violeta Radio, en iClub y Spotify como CIMAC Radio. Y también puedes visitar la página www.violetaradio.org. Ahora sí, vamos con Ana para que nos platique más a fondo a qué nos referimos cuando hablamos de la criminalística. Bienvenidos a su programa Insurrectas Forenses. Hoy hablaremos de la criminalística y sus utilidades en investigaciones de delitos contra mujeres, principalmente en esta temática, y el enfoque con perspectiva de género que está sonado actualmente. Vamos a entender que la criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen material sensible significativo relacionado con presuntos hechos delictuosos con el fin de determinar, mediante auxilio de órganos administrativos de justicia, su existencia o, en su caso, negar la existencia del mismo, reconstruirlo en caso que se compruebe que se cometió un hecho delictuoso y señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en la mecánica del mismo, que puede ser lugar de hechos, lugar de hallazgo o lugar conexo, que son los múltiples lugares en los cuales se llega a cometer una mecánica. ¿Qué es una mecánica? Es la cronología del hecho delictuoso en el cual se llegó a cometer en una forma continua. ¿Y esto cómo se integra con la perspectiva de género y derechos humanos? Vamos a entender que es uno de los objetivos de evitar la perspectiva de género es llegar a disminuir violencia institucional, que son actos o omisiones, o en su caso aquiescencia, de servidoras o servidores públicos en cualquier orden de gobierno. Asimismo, en el caso de investigación, impedir el goce de ejercicio de derechos humanos y el acercamiento a la verdad histórica. Que esos son los objetivos principales de la perspectiva de género, en el cual vamos a hacer un estudio mediante una visión científica, analítica, política sobre las mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de opresión de género. Sabemos que el género es un constructo social evolutivo que lleva a tener instancias de desigualdades, injusticias y jerarquización de las personas basado en ese constructo. Promover la igualdad entre los géneros a través de equidad y también de un ámbito de construir una sociedad mediante mujeres y hombres que tengan el mismo valor y la igualdad de derechos y oportunidades. Esto enfocándose en los principios de la criminalística, sería discernir mediante el principio de uso el tipo de agente en el cual se pudo haber utilizado para infligir dolor en la víctima. En el principio de producción, con perspectiva de género, identificar el número de actos o omisiones que violaron la integridad de la víctima, que tienen el objetivo del contexto de dominio, de permanencia y despersonalización. En el principio de intercambio, analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer mediante la discriminación y razones de género, que es degradar o humillar, y los posibles móviles y exposición de violencia en el intercambio de materia sensible, que es entre los múltiples lugares que se pudieron cometer y entre la víctima y el victimario. El principio de correspondencia, que son marcas o rastros características identificatorias, que hay un intercambio en el lugar de hechos de la mecánica y que al analizarlo nos va a dar una correspondencia que tales características cualitativas de rastros llegó a establecer como una persona estuvo en ese momento. En la probabilidad, vamos a identificar características de violencia de género mediante indicios que van a ser analizados y establecer un ámbito cualitativo y cuantitativo para un acercamiento a la verdad histórica, señalando alta, media, baja o nula probabilidad que el hecho se haya cometido. El de reconstrucción, que es en las mecánicas de hechos, vamos a establecer la cronología obtenida mediante el material sensible y los otros principios estudiados que nos darán información para resaltar la violencia y el vínculo discriminatorio y de subordinación a la víctima y, en su caso, al oxisa. La certeza, que es la valoración cualitativa y cuantitativa del análisis circunstancial, demuestra la hipótesis
de la violencia y poder corroborar con todos los demás datos obtenidos. Y esto se realiza mediante una documentación que es el registro fidedigno de las condiciones que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Y esto es muy importante porque cualquier tipo de contaminación nos puede alterar parcial o totalmente la estructura y impedir el acercamiento a la verdad histórica, que es lo que busca la criminalística. Somos una de las ramas más necesarias en las ciencias forenses, dado que somos las y los primeros en intervenir el lugar, por lo cual nuestra intervención es la base de la debida diligencia, que es un estándar internacional que sirve para evaluar si el Estado ha cumplido con su obligación general de garantía frente a hechos que violan la dignidad, derechos humanos, integridad, libertad de las personas. Ustedes ya tendrán su crítica si el Estado mexicano llega a hacer tales actividades o simplemente nos quedamos en un papel que solamente es de simulación. Agradecemos que nos sintonicen y esperemos que la programación de hoy sea de su grado. Muchas gracias, Ana. Ahora comprendemos qué es la criminalística y cómo ésta coadyuva en las investigaciones de los delitos contra las mujeres. Ahora nos vamos a la entrevista de nuevo con Ana, quien estará conversando con la criminalista Angélica Rosales. Bienvenidas a su programa Insurrectas Forenses, las compañeras que siempre mencionamos lo que otros y otras quieren borrar. Estaremos hablando en la temática de la criminalística con la integración de perspectiva de género y derechos humanos, un tema que se ha hablado constantemente estos últimos años, pero del dicho al hecho nuevamente sabemos que queda mucho estrecho. Hoy nos acompaña la compañera Angélica Rosales, una compañera, amiga, colega, mi compinche de diferentes cosas de la vida, que estará hablando de la criminalística. Ella es una gran criminalista, trabaja también de dactiloscopía, evaluación, etcétera. Tiene mucha ética profesional, que es muy importante señalarlo, asimismo como mucha praxis. Agradezco que se encuentre aquí en Insurrectas Forenses. Recuerda, nuestra programación siempre son los miércoles a las 6 de la tarde en CIMAC Radio. Compañera Angélica, ¿cómo se encuentra? Hola Ana, me encuentro muy bien y agradeciendo el espacio que se me da para poder hablarles un poquito de mi experiencia. Gracias a usted, compañera, nuevamente. Y vamos a empezar con esta pequeña entrevista. Desde lo más básico, ¿qué criminalística y cuál es su objetivo del estudio? Bueno, aunque nos confundan mucho con criminología, pues son dos cosas totalmente distintas. Criminología se enfoca más a la psique, pero la criminalística pues es aquella que auxilia al derecho y que aplica los métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales. También aquí me gustaría aplicar que también de las ciencias sociales, en el estudio también del material sensible significativo, pues relacionado con un hecho delictuoso, y esto con el fin de determinar y esclarecer los hechos, además de señalar la participación de una o de varias personas en el mismo, ¿no? Y esto lo realiza pues con el estudio del material sensible significativo, que son los indicios, los cuales nos pueden llevar a conocer cómo sucedieron los hechos y hacer la posición víctima-victimario y darle una mejor perspectiva a los órganos encargados de administrar justicia para saber cómo es que sucedieron los hechos. Y en dado caso, pues también señalar a la persona responsable con diversas especialidades con las cuales nos podemos ayudar. Eso sería pues la criminalística. Muchísimas gracias, compañera. Y como comentas, la mecánica de hechos, que llega a ser algo muy pedido en delitos violentos o también en otro tipo de delitos. ¿Qué es la mecánica de hechos? Bueno, pues en los delitos, pues la mecánica de hechos es una subespecialidad que tiene la criminalística, en donde tenemos por objetivo el análisis del todo. ¿Qué quiere decir? De toda la información que se encuentra dentro del expediente, para poder determinar, como ya lo mencioné, la posición víctima-victimario, la manera en cómo se llevó a cabo el hecho violento, cubriendo circunstancias de modo, de tiempo y lugar para el esclarecimiento de los hechos.
La mecánica de hechos vino a sustituir lo que antes conocíamos como la reconstrucción de hechos o la reconstrucción judicial. No sé si recuerden que en el sistema inquisitivo se permitía reconstruir la escena, donde se manejaban las diferentes hipótesis de qué fue lo que sucedió. Se ponía persona 1, persona 2 y fue de tal manera con base a lo que decían los supuestos testigos. La mecánica de hechos es una investigación científica. La criminalística viene con esta mecánica de hechos con mayor credibilidad, la cual pues establece los métodos y técnicas de investigación y hace el conjunto de todas las periciales que se encuentran dentro del expediente, como lo puede ser medicina, criminalística de campo, dactiloscopía, balística y demás periciales para pues darme una mecánica de hechos certera. Y pues esta mecánica de hechos se pone en un documento pericial en donde pues respondemos el planteamiento del problema con las conclusiones, en donde establecemos cómo es que se llevaron a cabo los hechos para el esclarecimiento. Gracias, Angie. Asimismo, sabemos que las recreaciones judiciales llegan a ser muy revictimizantes porque es abrir nuevamente el sitio, llegar a colocar también al mismo sitio los indicios que se encuentran allí, sangre, semen, etcétera, aunque se haya procesado el sitio, dirían coloquialmente a las compañeras y a los compañeros, y llegar a ser nuevamente como una recreación con personas. Y hablando de eso, ¿cómo lo implementas tú y también qué recomendaciones tienes ante actos que hacen aún fiscalía y que revictimizan a la memoria y a las víctimas indirectas o hasta la víctima directa? Bueno, pues la perspectiva de género en la criminalística todavía es algo que lo vemos muy lejano, aunque nos digan que trabajan con protocolos de feminicidio y perspectivas de género. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es, nosotros nos encontramos desde asesoría jurídica hacia las víctimas. Cuando leemos este tipo de expedientes nos damos cuenta que no se manejan protocolos de feminicidios y perspectiva de género. Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los estados están los protocolos de feminicidio y si no tenemos protocolo de feminicidio en un estado, pues podemos recurrir al protocolo de feminicidios de la Fiscalía General de la República o inclusive a otros órganos. Pero cuando leemos este tipo de expedientes nos damos cuenta que falta mucho para las ciencias forenses y la criminalística el hecho de implementar la perspectiva de género. No se toma en cuenta desde la criminalística, por ejemplo, el contexto, el ciclo de violencia. La criminalística es muy cuadrada y nos hemos dado cuenta no solamente con lo que hacen en diversas fiscalías de los estados, sino también desde el hecho de platicar con compañeros, ¿no? El que se cierren al implementar el contexto de violencia en una investigación está muy fuerte. Por ejemplo, si yo tomo todo para realizar una mecánica de hechos, pues es el todo del expediente, desde las entrevistas, desde las periciales, desde el primer respondiente, pero pues también en este tipo de casos donde debe de realizarse con perspectiva de género y donde se ven casos de feminicidios o tentativa de feminicidios, desde el enfoque de la criminalística también debemos de ver el contexto de violencia para una investigación más completa. Y esto sería tomando en cuenta pues también dictámenes psicológicos, dictámenes médicos e inclusive denuncias anteriores de la misma víctima, ¿no? Pero pues esto todavía no se hace. Esto está muy lejano a la realidad. El hecho de decir que trabajas con protocolos de feminicidios, pero que no los lleves a cabo. Por ejemplo, en eso que mencionábamos de la mecánica de hechos,
pues es una realidad que todavía en fiscalías locales realizan las reconstrucciones judiciales. Y estas reconstrucciones judiciales a veces se hacen en compañía de asesoría jurídica y en compañía de las víctimas indirectas, en los familiares o inclusive con la víctima, ¿no? Cuando se trata en casos de tentativa. Y esto es revictimizante y no se debe de hacer puesto que estás realizando una mecánica de hechos y debes de basarte en las periciales que ya se encuentran dentro del expediente. No hay necesidad de acudir al lugar. Imagínate a la víctima acudiendo al lugar en donde sabe que la violentaron, o a los familiares acudiendo al lugar donde saben que perdió la vida su familiar, ¿no? Entonces, que realicen esto las fiscalías y más aparte peritos es algo totalmente revictimizante. Hemos tenido muchos asuntos en donde inclusive no se le toman huellas a las féminas. No se le toman huellas, ¿por qué? Porque ya están reconocidas, pero resulta que yo necesito las huellas para poder realizar una mecánica de hechos y esto también entorpece la investigación. Hemos tenido otros asuntos donde pues le hemos fallado a la víctima, ¿no? Porque hay denuncias previas en donde nos estaba avisando la víctima que esta persona me está agrediendo, esta persona me está casi casando, ¿no? Y no se le hace caso hasta pues ya que es demasiado tarde. Y dado que tomas este tema, ¿cómo se puede, en su caso, cómo afecta una mala investigación? Principalmente, dado que somos la base de los criminalistas y las criminalistas, las y los peritos de campo, una mala intervención en un hecho violento contra mujeres. ¿Qué es lo peor que has observado en esas intervenciones? ¿Y qué recomendaciones darías? Bueno, pues en este tipo de delitos, lo que más hemos visto es, lamentablemente, las y los criminalistas no nos gusta que nos llamen levantamuertos, ¿no? Nos llaman levantamuertos, pero lamentablemente en algunas ocasiones es así. Emiten nada más informes de un levantamiento de cadáver donde debes de analizar cada indicio que encuentras en el lugar. Entonces, nada más se limitan a informar cuando localizaron el cuerpo, la cuerpa y demás, pero no analizan esa información. Más aparte de eso, veo una división enorme en las fiscalías, con Ministerio Público, con Policía Ministerial, con peritos, y entre los mismos peritos también hay una división enorme dentro de periciales. Lo que yo encuentro en el lugar, a veces no se lo informo al médico. De igual manera, yo como criminalista no me quedo al momento de que el médico realice el examen del cuerpo. Entonces, esa falta de información hace como que todos hagamos un trabajo para entregar simplemente por cumplir, ¿no? No sé si recuerdan en la escuela que nos ponían a exponer y pues uno hacía una parte, otra parte y terminábamos entregando un Frankenstein. Entonces, eso es lo que pasa en las fiscalías. Ministerio Público no le comunica la línea de investigación a peritos. Peritos a veces no se rigen bajo los protocolos de feminicidio y entonces empieza este merme de información, lo cual pues obviamente con el paso del tiempo y más aparte pues se va perdiendo este tipo de indicios. Hay un criminalista que decía que el transcurso del tiempo juega un papel importante contra el esclarecimiento del caso, que decía, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, entre más tiempo pase y más aparte no recabamos los indicios correspondientes o hay pérdida de indicios que también se está dando, o inclusive igual médicos, ¿no? En donde
toman ciertas muestras del cuerpo, pero no lo remiten con cadena de custodia para que se hagan los análisis correspondientes. Entonces, al pasar todo esto, pérdida de indicios, más aparte no tomo los indicios que debería de tomar, y aunado a ello, pues la falta de comunicación con medicina, pues sí entorpece el trabajo, y pues obviamente pues la información ya no es tanta para poder realizar una mecánica de hechos. Entonces, este tipo de prácticas que se han hecho muy comunes, y hay que reconocerlo, más aparte la falta de personal en las fiscalías, en donde pues un criminalista lleva muchísimos asuntos, la falta de pues insumos forenses, pues todo esto afecta, más aparte pues el profesionalismo de cada uno de los peritos y peritas, porque no nada más, cabe señalar que no nada más es algo donde el hombre también tiene pensamientos machistas, ¿no? Sino a veces también las compañeras juegan un papel importante en esto, donde nosotras mismas somos las que revictimizamos, nos ponemos a juzgar cuando vemos alguna muerte violenta de alguna mujer, y luego empieza como que el etiquetamiento en este tipo de muertes, ¿no? ¿Por qué salió? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, los prejuicios también son otra razón más del por qué no se investiga, de por qué no se hace una investigación más completa. Y pues lo que ya venía mencionando antes, ¿no? En cuanto realizamos una mecánica de hechos con perspectiva de género, nosotros también debemos de manejar los antecedentes, porque pues son muy importantes, en donde la muerte de una mujer pues tal vez fue a manos de su pareja, ¿no? Y entonces el conocer estos antecedentes nos va a ayudar a conocer el contexto de violencia, y pues el día de mañana poder proceder a una reparación del daño. Y pues les comento esto de la mano con antropología social, con psicología, etnología y demás, ¿no? Viendo el contexto social, viendo el contexto emocional, cultural. Entonces, eso es todavía lo que falta dentro de criminalística. Y pues todo esto influye, ¿no? Todo esto va sumando a que pues a veces sea imposible poder realizar una mecánica de hechos, y al no realizar una mecánica de hechos pues no se puede saber qué fue lo que sucedió con esa persona, o inclusive poder señalar de manera indubitable pues la participación de cierta persona, ¿no? Que a veces los familiares pues ya saben quién fue, y es lamentable que a veces el enemigo lo tengamos en casa. Pero pues si no se reúnen todas estas pruebas periciales de manera fehaciente, pues es imposible poder realizar la respuesta al planteamiento del problema, que nos dicen cómo sucedió el hecho, y más aparte poder señalar a una persona. Para ir finalizando esta pequeña entrevista, compañera, ¿qué le estaréis diciendo para que no se cometan estos errores, y también promover acciones, estudios, opiniones, dictámenes con una ética y con una responsabilidad, sabiendo el impacto que ocasionamos? Bueno, pues en primer lugar, lo que yo les recomendaría a compañeros y compañeras criminalistas, pues es que en la muerte violenta de una mujer, de una infancia, una adolescencia, inclusive de miembros de la comunidad, pues se realice una investigación criminal conforme a los protocolos de feminicidios y de perspectiva de géneros. Esto con el fin de, pues, desarrollar una investigación penal eficaz y, pues, cumplir con nuestra obligación, ¿no? Y esto conforme a las obligaciones que tenemos a nivel internacional y con los tratados en los cuales México es parte. Pues eso sería lo primordial, realizar una investigación criminal con perspectiva de género y de acuerdo a los protocolos de feminicidio. Otro es de que, pues en la mayoría de los casos, no puedo decir que en todos, pero sí en la mayoría de los casos, quien inicia la investigación
o quien es el génesis principal de la investigación es el perito en criminalística de campo. Entonces, el perito en criminalística debe de tener la expertise necesaria para realizar un trabajo adecuado, documentar todo el lugar fotográficamente, valiéndose también de la planimetría, de video, etcétera, todo lo que le ayude para realizar una buena praxis. Además de procesar el lugar y embalar los indicios de acuerdo a su naturaleza. A veces tenemos que nos embalan tal vez armas de fuego que se encuentran en el lugar en una bolsa de plástico, ¿no? Entonces esto entorpece para la participación en dactiloscopía. A veces, pues no, yo sé que no cuentan con los insumos necesarios, pero nosotros podemos hacer un poquito de diferencia. Tal vez no es lo ideal porque yo desde el campo lo digo, ¿no? No es lo ideal nosotros comprar nuestros insumos, pero pues sí tener un poquito de empatía y de realizar nuestro trabajo como se debe de realizar, ¿no? Nosotros hemos tenido también pues que comprar nuestros insumos, pero pues una investigación eficaz lo requiere. Entonces, pues igual valerse de los protocolos de cadena de custodia para saber cómo embalar cada uno de los indicios de acuerdo a su naturaleza y pues remitirlo a las especialidades, pero conforme a la prioridad, ¿no? A veces balística, si encontramos un arma de fuego, lo remitimos luego a balística o a química, siendo que primero tiene que intervenir dactiloscopía, ¿no? O igual, no tomamos hisopos, no tomamos muestras, y pues ahí ya se perdieron indicios. Entonces la toma de indicios es bastante importante, el embalaje también es importante, pero además de eso, como lo mencionabas, Ana, también el documentar el lugar, pero de manera responsable, protegiendo la integridad de la víctima. Nos hemos encontrado con fotografías donde vulneran más a la víctima, donde imagínate este tipo de fotografías que tenga que ver el expediente la familia, ¿no? Entonces, son fotografías que demuestran zonas erógenas que al momento, pues, no deben de estar ahí, o al menos que sea estrictamente necesario, pues una fotografía, pero tratando de cuidar esto, la integridad del cadáver, el respeto hacia el cadáver. Entonces, debemos de manejarnos sobre esto. Otra que yo les recomendaría a los y las compañeras criminalistas es llevar una mecánica de hechos sin realizar reconstrucciones judiciales. Tenemos todo el expediente, tenemos desde medicina legal, donde me dice cómo fueron las lesiones, e inclusive la mecánica de lesiones. Con esto podemos realizar una reconstrucción en un programa digital, o inclusive nosotros lo podemos hacer viendo ya el mecanismo de producción, sin necesidad de llegar a una reconstrucción judicial, que pues esto llega a ser bastante violento. Llega a ser inclusive pues un poquito más traumático, porque ahí ya está viviendo la familia lo que le pasó a la víctima, o está reviviendo la víctima lo que le pasó, ¿no? Y este tipo de prácticas pues ya son obsoletas. Si yo tengo la mecánica de lesiones, yo puedo hacer una mecánica de hechos sin necesidad de constituirme al lugar y que estén en presencia los familiares. Y por último, pues quitarnos ese chip con pensamientos machistas, y lo digo tanto para hombres como para mujeres, porque a veces las mujeres somos muy violentas con nuestro propio género. Y al quitarnos este chip, pues realizar unas mecánicas de hechos donde también manejemos el contexto de violencia, ¿no? Entre que también manejemos dentro de las preguntas de oro de la criminalística, en el por qué, lo podemos contestar de dos maneras. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió ese hecho en ese lugar? Lo podemos responder desde la criminalística. Bueno, porque
Es un hecho que se suscitó en un terreno baldío donde no hay gente y la circunstancia del lugar propicia a que se lleve a cabo ese hecho. ¿O por qué sucedió ese hecho en un hotel? Bueno, pues con fines de ocultamiento donde hay intimidad en ese cuarto, por eso sucedió ese hecho. O podemos hablar de una premeditación, ¿no? Pero también respondiendo a esta pregunta del por qué, lo podemos manejar desde el contexto de la violencia, y si ya nos valemos de los demás periciales, como son balística, medicina y demás, también podemos valernos de las demás periciales como lo son antropología, psicología, y podemos dar pues una investigación más integral emitiendo nuestras mecánicas de hechos. Muchísimas gracias, Angie. Esto sería como finalizando toda la entrevista. Gracias por tu tiempo. Pasaríamos con las siguientes sesiones y nuevamente agradecemos que sintonicen Insurrectas Forenses. Esperamos que este tipo de información les ayude y nuevamente sea un panorama de desconstrucción. Muchas gracias, Ana, por conducir la entrevista y gracias a ti, Angélica, por compartirnos tu experiencia como criminalista en México. Ahora sí, nos vamos a un corte, pero regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Insurrectas Forenses. Les recordamos que este espacio es un esfuerzo de Violeta Radio y la colectiva La Wiccan Forense. Nos podrás encontrar en redes, en Facebook e Instagram como Violeta Radio y en iCloud y Spotify como CIMAC Radio. Recuerda que también puedes visitar la página www.violetaradio.org. Las redes sociales de la colectiva son La Wiccan Forense en Facebook y en Instagram, La Wiccan Forense Oficial. Nuestro correo, lawiccanforense@gmail.com. Continuamos con este programa. Vamos con la mesa de diálogo en donde vamos a conversar acerca de la criminalística en México, los obstáculos a los que se enfrentan los profesionistas, la importancia de la implementación de la perspectiva de género. Y para reflexionar sobre esto, nos vamos a la mesa, la cual va a estar dirigida por Mayra Ortiz. Hola, bienvenidas a esta mesa de diálogo de Insurrectas Forenses. El día de hoy estaremos hablando sobre la criminalística, que es el tema de nuestro episodio del día de hoy. Y justamente para hablar de la criminalística, de su panorama, de todo lo que viene en cuestión de este tema, tenemos precisamente directo de la casa, tenemos a Ana Luisa Islas, quien nos compartirá desde su experiencia. Primero la voy a presentar para que ustedes pues la conozcan un poquito más. Ella tiene 7 años de experiencia en este ramo de la criminalística, se enfoca mucho en la perspectiva de género y derechos humanos y también ha realizado diversas publicaciones, artículos en muchas universidades, al igual que presentaciones, y también ha trabajado con asociaciones civiles, en instituciones públicas, etcétera. Y también, pues como saben, ella es la fundadora de nuestra colectiva La Wiccan Forense. Y bueno, pues ahora sí que le cedo el micrófono a nuestra compañera Ana. Ana, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por este espacio que hemos creado entre todas
para poder estar nombrando lo que no se menciona, más en espacios supuestamente abiertos, más allá de la academia, más allá de la institución. Muy bien, Ana. Y justamente ahora que hemos escuchado la entrevista y que hemos escuchado nuestra cápsula y tenemos una idea más amplia de lo que es la criminalística, te pregunto o abrimos este espacio de esta forma, ¿no? ¿Cómo ves a la criminalística actualmente? O sea, su panorama, ¿cómo lo ves aquí en México? Pues honestamente estamos en un estado de crisis. La criminalística para las compañeras y los compañeros que nos están sintonizando por primera vez, vamos a estar identificándola como una disciplina que se llega a tener una cuestión adaptativa con auxilio al derecho penal para poder establecer quiénes integraron o cometieron un presunto hecho o en su respectivo caso si no se cometió un presunto hecho delictuoso, que puede ser delitos tan comunes como el robo, también hechos de tránsito, accidentes o delitos que ya llegan a tener un mayor impacto como el feminicidio, la tentativa, secuestro, etcétera. ¿Y esto por qué lo retomo? Porque si vemos las noticias diariamente, vemos un estado de crisis de seguridad y vemos también un estado de crisis en esclarecimiento de derecho. La criminalística se va a estar enfocando a esclarecer un presunto hecho delictuoso, integrantes y también la mecánica con la cual se realizó, la cronología. Por lo cual esto no se está llevando a cabo, no hay investigaciones. Solamente se están llevando a recabar indicios y se llegan a perder, que es conocido coloquialmente como evidencia por las series como de Ley y Orden, etc. Entonces estamos en un estado de crisis que no nos está auxiliando a poder acercarnos a la verdad histórica, a los esclarecimientos y que está afectando a grupos vulnerables como las mujeres, las niñas, las adolescentes, LGBTQ+, y también que está afectando a una sociedad que no solamente ya tenía bastantes heridas, sino que también está normalizando la violencia. Porque si no tenemos una verdad histórica, no tenemos un esclarecimiento, esto conlleva a una normalización del delito. Y lo vemos constantemente día con día. Cuántos feminicidios pasan en las noticias, cuántas investigaciones llegan a ser un completo fraude o que llegan a ser investigaciones que no tienen un trasfondo, que simplemente son indicios buscados aleatoriamente o en su caso hasta carpetas falsas armadas o hechos que llegan a ser de mayores impactos, inicialmente como la desaparición de los 43 o al revés, hechos que son subestimados su importancia como feminicidios, como el caso de la compañera Mariana Lima o Campo El Gonodero, y que posteriormente el impacto social o la presión social conlleva a que tenga una mayor relevancia y posteriormente se hagan investigaciones, pero en caso que no se tenga eso, son llamados al congelador o al carpetazo. Entonces estamos en un estado de crisis, no hay investigación y tampoco hay recursos. Muchos peritas y peritos trabajan con lo que pueden. Y también ahora que nos comentas como en este estado de crisis que se ve de una forma muy latente en esta parte de la criminalística, ¿qué sucede con la implementación de la perspectiva de género? Porque precisamente vemos que es algo que se tiene que tomar en cuenta en muchas disciplinas, y más hablando de las ciencias forenses. Pero ¿cómo ves esta parte de la perspectiva de género en la criminalística? Dado que somos las y los peritos iniciales, cuando hay un hecho delictuoso, siempre, casi siempre el que va de cajón de investigación es la perita en criminalista y el perito criminalista. ¿Qué pasa en estas situaciones? En hechos violentos que llegan a atentar contra la dignidad, la vida, o que intentaron privar la vida en delitos como tentativa, o lamentablemente también cuando se tenga un ataque como un ataque de ácido, llegan a presentarse la perspectiva de género. La perspectiva de género va a estar estudiando condiciones, va a estar estudiando el contexto y también patrones culturales que llegaron a perjudicar a la vida a la víctima, que por una cuestión de un constructo de género. La criminalística lo va a estar enfocando desde una mecánica de hechos en el cual va a establecer como ese dominio corpóreo o esa violencia corpórea con constructo de género que se le oprime, que se la violenta por el hecho de ser mujer y por el constructo de género que se quiere sostener aún por la cuestión de dominio, violencia patriarcal también conocida, llega a tener una forzosa implementación en la criminalística después del caso de Mariana Lima y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Esto lleva a que todas y todos los criminalistas tengamos que tener esa ambición y al estar explicando los indicios físicos, químicos y biológicos de una forma la cual no revictimice, no violente, no llegue a estereotipar a la víctima y lo más importante, que explique ese dominio corpóreo, porque no es normal que a una persona, a una compañera, la priven 13 cuchilladas en el cuerpo por un objeto punzocortante. Entonces, ahí hay una posición de dominio que se tiene que implementar y explicar de una forma rápida y sin revictimizar, como no colocar fotografías íntimas, como pasó con otros casos hace unos años, como el de Ingrid. Entonces, se tienen los manuales, sí, los 32 estados tienen manuales que se tendrían que implementar, pero pues no se están implementando. Son guías, no es como un check-in, cada caso es diferente, cada caso es una cuestión adaptativa, cada caso tiene contextos distintos, que llevan a transgredir toda la cuestión de género por la violencia patriarcal que sufrimos todas las mujeres, pero también otros tipos de violencias como lesfobia, xenofobia, violencia también por pimentocracia, etcétera. Entonces nos tenemos que adaptar. Y la criminalística no está adaptándose, solamente está implementando significados o definiciones y las pegan a sus peritajes, pero que no llega a tener un trasfondo político y una desconstrucción. Llegan a implementar fotos aún de una manera, la fijación fotográfica, cuando nosotros procesamos, tenemos que fijar todo, como sucedió, como estaba, de manera errónea. Toman fotografías en el cuerpo en una zona abierta, cuando a veces es innecesario sacarlas. ¿Cómo? Establecemos el sitio, la posición, etcétera, sí, pero si vas a hacer una necropsia, no lo haces en el sitio, por un respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona, en este caso de la compañera, de la infancia o de la adolescencia de la afectada. ¿Qué pasa? Que también aquí tampoco se está implementando en la forma en que hablamos. Desde el momento que nos llegamos a expresar en la víctima, también nos refiere a una implementación de la perspectiva de género. La toma de fotografías, la forma en que hablamos, la forma en que investigamos, nos refiere a una perspectiva de género. Si me vas a sacar una fotografía que es innecesaria en un lugar innecesario y que no tiene un objetivo de resguardar el indicio, estás violentando la dignidad de la víctima. Y eso día con día se lleva a cabo. Es muy raro en una instancia o en alguna fiscalía actualmente que se sigan los protocolos, en verdad que se sigan y que se tenga un criterio en implementarlos. Y ahora que nos comentas que no solamente las crisis o la crisis forense se vive de una forma muy sistemática y muy amplia, porque como dices, no solamente cuenta desde la parte macro, por decirlo así, desde la parte de las herramientas o desde la parte de la sociedad, sino también desde los pequeños detalles, podríamos decirle así, desde las fotos, de cómo nos expresamos y demás. ¿Y cómo ves que esta parte de las crisis forenses pues llega a afectar a las investigaciones de los delitos en contra de los grupos vulnerables, como defensores de derechos humanos, como mujeres, como infancias, adolescencias, etcétera? Lamentablemente, ser mujer en un país patriarcal como México es correr peligro diariamente. ¿Qué pasa en estas situaciones? Lamentablemente, de varios feminicidios, lo que refiere al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, me refiere que son 12 feminicidios al día, que actualmente están entre también 13, y que de ahí hay feminicidios de infancias y adolescencias. Cada vez son más jóvenes las víctimas, pero eso no omite también las cifras de mujeres mayores que también son privadas de la vida porque también son invisibles, que llegan a ser borradas como números, que muchas investigaciones tendrían que ser feminicidio y las llegan a catalogar como homicidio, que también es un borrado. Si no se investiga adecuadamente, se normaliza este tipo de violencia y también no se llega a tener una adecuada implementación al acercamiento a la verdad histórica, o lo más peligroso, que llegan a tener carpetazo. Esto afecta no solamente a la colectividad, sino también afecta al cambio social, por lo cual lleva a tener conductas como ataques de ácido, desaparición de compañeras y compañeras principalmente que son activistas, que al tener un enfrentamiento directo ante una institución o ante un sitio que es patriarcal, además de poder ser desaparecidas, son violentadas sexualmente por la cuestión del constructo patriarcal del dominio corpóreo. No es una regla que un feminicidio tenga violencia corpórea sexual, pero sí llega a tener un énfasis de posesión, porque la violencia patriarcal feminicida, el objetivo es objetivizar, aunque suena muy redundante, a la víctima,
y despersonalizarla, humillarla o degradarla. Entonces, si la institución está promoviendo ese tipo de degradación y no la está viendo como persona y solamente como un indicio, persiste este tipo de conductas, las normaliza. Son personas. Eso no evita que vas a tener tus propias herramientas para evitar, al ver constantemente casos, una separación y también por cuestiones de ética. Pero eso también hace un recordatorio a que tienes que hacer investigaciones de acuerdo a perspectiva de derechos humanos, intercultural y de perspectiva de género. Porque hacer tu investigación con perspectiva de género no te quita ética, simplemente la amplía más. Y tener empatía no es quitarte imparcialidad ni llegar a tener una integración errónea emocionalmente en el caso. Solamente estás realizando tu trabajo como es de acuerdo a derecho. Y esto conlleva a no realizarse borrados de memorias, números y cifras negras, cifras ocultas, normalización del feminicidio y también una violencia institucional altamente tactible en todo el país. Y ahora que comentas, sobre todo porque al final de cuentas vemos como este panorama tan, podemos decirle, desolador y al mismo tiempo muy retador, porque al final de cuentas vemos que hay muchos pendientes y que quedan como muchas cosas por hacer, especialmente hablando de la criminalística, que a la hora de hacer un proceso o a la hora de llevar esta administración de justicia, pues la criminalística tiene un rol muy fundamental en muchas ocasiones. Y para finalizar y cerrar esta mesa de diálogo, ¿qué recomiendas hacer, o cómo ves tú de qué es necesario hacer en la criminalística para que podamos pues mejorar esta parte de la crisis forense y pues podamos resolver esta parte, ¿no? Creo que iniciaríamos desde cuestionarnos nuestros propios estereotipos, todos y todas tenemos estereotipos, todas y todos tenemos prejuicios, todos y todas tenemos algún tipo de conducta patriarcal implementada en nuestro tipo de actuar y que se llega a vaciar nuestros dictámenes. Nadie está totalmente desconstruido y si te dicen eso es foco rojo, red flag. ¿Qué pasa aquí? Cuestionar nuestras actividades, cuestionar nuestra ciencia, cuestionar qué sí tipo de método, técnica, promueve la dignidad, promueve también la preservación del indicio, promueve un acercamiento a la verdad histórica y que también posteriormente a la no repetición de tales hechos en su punto máximo que siempre se busca. Cuestionarnos, cuestionar todo, cuestionar técnicas, cuestionar también la academia, lo que se refiere como normal, etcétera. Anteriormente, todos los tipos de personas o todos los tipos de cuerpos que eran llegados a ser procesados hace unos 10 o 15 años se llevaban a tomar fotos directamente desnudos en un lugar de investigación, aun cuando no se fueran privados de la ropa. ¿Qué pasa con esto? Es una violencia directamente a la cuerpa o al cuerpo de la víctima y también que llega a afectar. También actos como permitir que se difundan fotos como notas rojas en posiciones vulnerables, todo ese tipo de acciones que están normalizadas y que poco a poco se van a tener que ir retirando. También actividades como llegar a justificar o cuestionar la ropa interior de la víctima cuando no nos tiene que interesar, ese tipo de detalles que son tan fáciles de identificar que es violencia, pero que para muchos peritos o lamentablemente peritas se siguen promoviendo, cuestionando la vida de la víctima, cuestionando la vida sexual de la víctima cuando no nos tendría que importar. Si no hay un punto de búsqueda o algo que nos aporte, no hay que cuestionarlos y aún así es importante el respeto a la dignidad de todas las víctimas. Y nuevamente estar siempre pendiente de las acciones y los impactos que llegamos a tener. Las y los criminalistas somos la base para poder establecer una teoría del caso, porque también nuestros tipos de peritajes pueden tener una intersección entre antropología, etnología, psicología, criminología y también otras áreas que pueden llegar a tener integraciones. No nos cerremos solamente que criminalística tiene enlace con medicina, sí son como nuestros compañeros constantemente con los cuales llegamos a colaborar para hacer una mecánica de hechos, pero también en criminalística se puede estar colaborando con psicología al establecer esa conducta altamente violenta o la cronología de hechos que privó a la víctima para poder citar ese tipo de actos o esa violencia feminicida que sufrió, etnología para poder estar citando todos los contextos que podrían haber llevado a la víctima antes de ser privada de la vida.
daños, violencia vicaria, violencia también si había sufrido tentativas de feminicidios, violencia ácida en caso de ataques de ácido, etc. Y también con otras áreas como antropología física para poder estar estableciendo en casos de exhumaciones daños que no se observaron en primeras necropsias. Entonces, entender que somos adaptativos, que nuestros principios se tienen que ir modificando, sí, mediante una connotación científica, mediante el método científico, pero entender que unificar con otras ramas no nos quita esa cuestión de imparcialidad. Y lo más importante, la búsqueda de la verdad histórica tendría que ser la parte más fundamental de las ciencias forenses y de la criminalística. Muy bien, Ana, te agradecemos el que nos hayas dado este tiempo para estar con nosotras y compartirnos desde tu experiencia. ¿Quisieras dar algún último mensaje antes de cerrar la mesa? La empatía, la desconstrucción no quita imparcialidad, simplemente abre líneas de investigación. Y hay que trabajar también mucho en el ego. Todas y todos somos buenos en algo y todas y todos tenemos áreas de oportunidades. Pero eso es importante siempre recordarlo, porque una mala praxis por un ego muy grande afecta vidas, más si trabajas directamente con víctimas o llegas a expedir dictámenes. Y es importante recordar que la verdad histórica no es negociable y que trabajar con ética es la parte más fundamental de la ciencia. Muchas gracias, Ana, por compartirnos toda esta plática. Y ahora les invitamos a seguir escuchando nuestro programa de Insurrectas Forenses. Yo soy Mayra Ortiz y seguimos en contacto. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos durante todo el programa del día de hoy. Te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos podrás encontrar como la Wiccan Forense Oficial y en Instagram como la Wiccan Forense Oficial. Las redes de la radiodifusora son Violeta Radio en Facebook e Instagram y CIMAC Radio en iClub y Spotify. Les esperamos dentro de 2 semanas para un nuevo capítulo de Insurrectas Forenses. ¡Chao, chao! En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses.